Hola amigos, mi nombre es Luisa. Bienvenidos a mi canal Maluz Joy. Este es el inicio de mis vlogs de cocina, así es que si les gusta este tipo de contenido, háganse un cafecito, siéntense, relájense y espero que disfruten este video. Lo que vamos a cocinar hoy es una rica carne en vino tinto con unas mashed potatoes. Aquí estoy lavando mis manos para empezar a preparar la carne, que es lo primero que vamos a hacer. Necesito también lavar los vegetales. Vamos a necesitar 3 zanahorias y 3 apios. También antes de que se me olvide, voy a prender el horno a unos 400 grados. Por cierto, la carne que voy a utilizar es chamorro de res. Acá se les dice beef shank. Aquí le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta a la carne. Aquí estoy volteando la carne. Ay no, cómo me da lata esta. Vean nomás. Ay no. Bueno, aquí estoy volteando la carne para agregarle sal y pimienta a ese lado también. Estoy agregando un poquito de aceite de aguacate. Yo aquí cortando los vegetales con precisión. Ahora lo que estoy haciendo es agregarle un poquito de harina a la carne para cuando la ponga en la olla para freír se ponga bien crujiente. Ahorita vamos a sellar la carne por los dos lados para que se le forme una capita crujiente. Aquí volteando la carne para asegurarme que no se vaya a quemar. Y miren lo que me pasó. Se me quemó un poquito, pero no importa. Así todavía la puedo utilizar. No pasa nada. Ahora sí es tiempo de agregar la zanahoria, el apio y la cebolla a la olla para que se cocinen un poco. Este olor a mí me encanta. Aquí estoy volviéndome loca tratando de encontrar una espátula para mover los vegetales. Tengo como 20, pero no me puedo decidir en cuál quiero utilizar. Los vegetales a este momento ya se han cocinado como por 5 o 7 minutos y ahora les voy a agregar el ajo. El ajo no lo agrego antes porque sí se quema muy rápido. También le voy a agregar un poquito de concentrado de tomate, como 2 cucharadas. Está congelado, se me olvidó sacarlo del congelador, pero no importa, ahorita se descongela rápido. Es tiempo de agregar el vino tinto. Yo les recomiendo usar Merlot Cabernet. Y claro, utilicen la marca que ustedes prefieran. Ahí nos estábamos debatiendo si le agregaba 1 o 2 botellitas, que es como una copa cada una. Claro que nos decidimos poner los 2. Le voy a añadir 2 copas de consomé de pollo. Pueden usar recién hecho o de paquete.
aquí. Listo. Y este huesito le va a dar un tremendo sabor. Tremendo sabor. Antes de que lo meta al horno, voy a ir y voy a cortar unas hierbas de mi jardín para que les den unos aromas a esta bella carne. Le voy a poner unas ramitas de romero y de tomillo amarradas en hilo de cocina. Ahora sí, al horno por 1 hora y media. Empezamos. Ahora sí, a limpiar mi cocina. Reciclable. Creo que nada más reciclable. Esto es basura. Oh no, reciclable. Aquí estoy volteando la carne para asegurarme que se cocina por todos los lados. A este punto la olla está muy caliente, así es que tengan mucho cuidado a sacarla del horno. Listos para hacer nuestro puré de papas. Solo voy a cortar 3 papas porque nada más somos 2 personas las que vamos a comer. Ahora voy a cocer las papas con un poquito de sal. Bueno, las papas ya quedaron. Ahora nada más le voy a agregar un poquito de crema y mantequilla, sal y pimienta. Después de 1 hora y media la carne ya está lista. Esto es lo que pasa cuando cocinamos la carne en el horno por un buen rato. No se necesita ni un cuchillo para cortarla. Ahora sí, a disfrutar nuestra deliciosa comida. Esta noche vamos a comer al fresco. Amigos, hemos llegado al final de mi primer video. Díganme en los comentarios si les gustaría ver un video de cómo decoré la mesa de mi patio. Y si les gustó este tipo de contenido, no se les olvide suscribirse y darme un like. Hasta el próximo video.